Ok. Donde habíamos quedado el lunes era en este problema, entonces aquí no hay fuerza externa y por lo tanto hay conservación del momentum lineal. Se conserva el momentum lineal. El momentum lineal inicial es el momentum lineal de la partícula M1, si uno quiere puede ser así majadero, más M2 por 0, porque está en reposo la otra partícula, ¿ya? Así que en realidad el momentum inicial es simplemente M1 por V0 según X unitario. Y el momentum lineal final es más complejo porque involucra M1 por V1, una velocidad que no conocemos, ahora según el eje Z unitario, ¿cierto? Sale disparado perpendicular a X, más las componentes, ambas componentes de la velocidad de este M2, que podrían ser M2 coseno teta, B2, según X, menos M2 B2 seno teta según Z, ¿sí? Que son esas dos componentes que están ahí. Y de la primera ecuación, ¿cierto? ¿Podemos decir eso? Ah, sí. No sé si habíamos quedado acá. De la primera ecuación, como el momentum tiene que ser igual antes y después, pero como el momentum es un vector, cada componente del vector tiene que ser igual, y eso hace que tengamos inmediatamente dos ecuaciones de ahí, ¿sí? Porque hay dos ecuaciones, una en X y la otra en Z. Entonces ahí nos podemos olvidar de los vectores unitarios y decimos que M1 por V0 tiene que ser igual a la componente en X del momentum lineal final, que sería M2 V2 coseno de teta. ¿Ya? Así que esa es la ecuación final. Y el momentum final, perdón, el momentum en Z tiene que ser cero, porque era cero al principio, ¿ya? Y tiene que seguir siendo cero. Por lo tanto, eso implica que M1 por V1 tiene que ser igual a M2 por V2 seno teta en este problema. Y tenemos una tercera ecuación, y es que nuestro choque es completamente elástico, así que la energía cinética inicial, ya deberíamos poner así mejor, porque, bueno, es cierto que esta es toda la energía, tampoco hay energía potencial acá. Energía cinética inicial es eso, y eso tiene que ser igual a la energía cinética final, que va a ser un medio de la masa 1 por V1 al cuadrado, más que es la rapidez de la masa 1 después de que choca, más un medio de la masa 2 por V2 al cuadrado, que es la rapidez de la masa 2 después de que choca. ¿Ya? Y lo que tenemos ahí, entonces, después de que escribimos exactamente la ecuación, son tres ecuaciones y tres incógnitas. Las tres ecuaciones son la conservación del momentum lineal en el eje X, la conservación del momentum lineal en el eje Z y la conservación de la energía cinética en el movimiento. ¿Ya? Y de ahí tenemos que despejar entonces el valor de B1, B2 y teta de estas ecuaciones. Entonces, no sé, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podríamos despejar B1 en función de B2, y ahí tenemos que B1 es igual a M2 partido por M1 por B2 por el seno de teta. ¿Ya? Y si metemos B1 acá, nos va a quedar que un medio de M1 por B0 cuadrado es igual a un medio de M1 por B1 cuadrado. M2 cuadrado partido por M1 cuadrado por B2 cuadrado por el seno cuadrado de teta más un medio de M2 por B2 al cuadrado. ¿Sí? Juntemos estos B2 cuadrados. Aquí el M1 se va con ese de ahí. Está bien eso. Y nos va a quedar que un medio de M1 por B0 cuadrado es igual a un medio de M2 cuadrado partido por M1 por B2 cuadrado por el seno teta, seno cuadrado teta,
Ay, no hice ninguna simplificación acá. Aquí me gustaría juntar esto. Entonces, en un medio por M2 por B2 cuadrado. Y eso va a ser M2 partido por M1 por seno cuadrado de teta más 1, ¿cierto? Algo así. Así que de aquí tengo algo como B2 cuadrado va a salir de acá, porque va a salir que B2 cuadrado es igual a un medio se va, ¿cierto? El M2 pasa dividiendo acá, entonces va a quedar M1 partido por M2 por B0 cuadrado partido por todo este chorizo de acá, que es 1 más M2 partido por M1 por el seno cuadrado de teta. Interesante, ¿eh? Porque en realidad yo podría meter acá, podría meter el M2, podría sacar el M2 más M1 dividiendo de acá, ¿o no? ¿Puedo hacer eso? Viendo cómo simplificar esto. ¿Se podrá o no? No sé, no sé. Yo creo que lo podemos Parece dejar. que no. No, no se ve tan bonito. Yo creo que lo podemos dejar un poco así, ¿ya? Y entonces, bueno, B2 va a ser igual a B0 por uno, si quiere, uno podría poner así, raíz de toda esta cosa, de M1 partido por M2 por 1 más M2 partido por M1 por el seno cuadrado de teta. Así me queda a mí. No se parece a la respuesta que está en Massman en todo caso. No estoy seguro si nos dio mal o no. Y B1 debiera ser igual, B1 debiera ser igual a M2 partido por M1 por B2 por seno de teta. Así que de ahí obtenemos M2 partido por M1 por B2 sería B0, ¿cierto? La raíz está por el seno de teta, ¿ya? Y el ángulo, uno lo podría despejar con un arco seno acá de B1, ¿sí? Y ahí uno resuelve el problema. No estoy seguro que sea muy... No estoy seguro que nos haya dado igual que el Massman, y eso podría que estuviera malo, pero no veo de dónde simplificar esta raíz. Eh, Eh, no sé si sirve el profe, pero puedes sacar el M1 de arriba. Como sacar el M1 que de arriba y sí. meterlo abajo, algo así. No, no, o sea, es que a lo que voy es que puedes escribir como el denominador como M2 por M1 más M2 seno cuadrado de teta partido en M1. Todo eso. Y ahí el M1 que divide al denominador sube y puedes sacar al M1 de la raíz. Eh, te daría control para hacer eso, pero sería como sacar el M1 de acá. Sí, pues, ¿Sí? Ah, como- ya. Entonces, para sacar el M1 de ahí, uno tendría que poner un M1 acá, ¿cierto? Y esto quedaría igual. Y ahí uno saca el M1 para afuera. Y al sacar el M1 para afuera, queda un M1 cuadrado y sale de la raíz. Eso, sí, eso. claro. Entonces, eso quedaría, o sea, va a haber medio desordenado, pero eso sí sirve. Porque quedaría B0 por M1 por raíz de 1 partido por M2
por 1 más M2 partido por M1 por el seno cuadrado de teta. Ujú. Sí. No sé por qué me tinca que uno puede hacer algo más acá, ¿ya? Y que eso es lo que no estamos viendo aquí, pero no estoy seguro. Así que voy a dejar hasta ahí el ejemplo nomás, un ejemplo fallido, ¿ya? Em, según el Massman, y me imagino que, o sea, yo veo que tenemos las mismas ecuaciones, así que no estoy seguro por qué nos da distintos, pero en el Massman el resultado es B1 igual a B0 por raíz de M2 menos M1 partido por M2 más M1 y B2 es igual a B0 por raíz de 2M1 cuadrado partido por M2 por M2 más M1. ¿Ya? Fíjense que el problema solo tiene solución, según esto, si es que M2 es mayor que M1. Porque si M1 es mayor que M2, entonces aquí nos da una raíz en los números complejos y que no tiene sentido físico, ¿cierto? Nos daría un número imaginario acá para la velocidad 1. ¿Qué significa entonces la condición de que M2 sea mayor que M1? Significa que si esta masa es más grande, la masa que está incidiendo sobre la masa M2, entonces no puede ser que la masa salga disparada en 90 grados. No se puede. No es físico eso. Solo si es que la masa M1 es más chica que la masa M2, esto puede ser verdad. Y tiene sentido porque es como que si uno le pega con una bolita a una bola más grande, efectivamente podría salir así con un cierto ángulo. Me suena intuitivo que eso es así. Ya no estoy seguro por qué, pero me suena intuitivo que eso es así. Y la velocidad V2, esa no tiene ninguna restricción, ¿ya? Y depende básicamente de la velocidad V1 de alguna forma, pero acá para cualquier valor de M1 y M2 va a existir esa velocidad V2, ¿ya? Solo que la V1 no existe si es que no se cumple que M2 sea mayor que M1, ¿ya? Y la tangente del ángulo, es fácil la tangente del ángulo, porque yo creo que la tangente del ángulo, claro, se puede sacar de esta ecuación de acá. Claro. Si uno divide estas dos ecuaciones, encuentra la tangente del ángulo al tiro, ¿cierto? La ecuación 2 dividido por la ecuación 1 nos va a dar M2B2 seno teta dividido por M2B2 coseno teta es igual a M1B1 partido por M1B0, ¿sí? Así que se van esos de ahí, se va ese de acá y tangente de teta es igual a B1 partido por B0. Así que, y como B1 ya lo conocemos de acá, ¿cierto? B1 partido por B0 es esa raíz. Así que el ángulo es exactamente ese. M2 menos M1. La tangente del ángulo es esa. Y también está indeterminada si es que M2 no es mayor que M2 no es mayor que M1. Así que eso parece ser una condición del problema. ¿Ya? Yo no sé si ahora nos equivocamos en el álgebra, pero alguien podría después tratar de confirmar si es que este V2 al que nosotros llegamos es efectivamente este de acá. A pesar de que tiene aquí una función trigonométrica, igual esta función trigonométrica podría ser que desapareciera, ¿ya? Así que no sé dónde nos equivocamos para no ver cómo llegar acá. Eso. Y ahora, un pequeño ejemplo
¿ya? Y un pequeño ejemplo y una materia que es medio, no sé si es tan útil por ahora, ¿ya? Pero va a ser útil un poco después, así que igual yo creo que es bueno que lo veamos. Y se trata del impulso, ¿ya? El impulso es una definición en física que tiene que ver con la fuerza y su duración, es decir, la fuerza y la duración sobre la cual uno ejerce la fuerza sobre una partícula, ¿ya? Como que uno, hasta el momento nunca habíamos dicho, eh, nunca habíamos relacionado la fuerza y su duración. Siempre habíamos relacionado la fuerza por sí sola con una partícula, por ejemplo, estática, o la fuerza entre dos partículas o entre dos cuerpos, o la fuerza y el desplazamiento que ocurre mientras uno está aplicando esa fuerza, que sería el trabajo, pero también está este concepto de la fuerza en una cierta unidad de tiempo, ¿ya? La fuerza siendo aplicada durante un cierto tiempo, y esa aplicación durante un cierto tiempo se llama el impulso, ¿ya? Y el impulso está estrechamente relacionado con la conservación del momentum lineal. Entonces, si uno parte así como con la segunda ley de Newton, en que uno tiene que las fuerzas externas son el cambio de momentum, ¿sí? Uno puede integrar esta ecuación, ya, y aquí chan, integral, ya uno integra esta ecuación en el tiempo, entonces uno dice la integral de la fuerza en un cierto intervalo de tiempo, y el intervalo de tiempo va a estar dado por los límites de la integración, ¿sí? Entre un tiempo inicial y un tiempo final, es igual, obviamente, por la segunda ley de Newton. Esta F quiere representar todas las fuerzas externas sobre la partícula, o las fuerzas externas sobre la partícula. O mejor aún, supongamos que hay una sola fuerza externa actuando sobre una partícula, en este caso, ¿ya? Y esa fuerza externa es F. Entonces, la integral entre t sub i y t sub f de f de t es igual a la integral del cambio de momentum con el tiempo, ¿sí? Entre un tiempo inicial y un tiempo final. Y se fijan en lo curioso que es esta integral de acá. Es la integral de una derivada, ¿ya? Yo sé que el cálculo no está todavía bien asentado, o no está asentado, o no existe en sus cabezas, a excepción de lo que nosotros hemos dicho en esta clase, pero déjenme hacer un pequeño recordatorio. Esto de acá, yo se los mencioné en algún momento, que esta integral se resolvía por el teorema fundamental del cálculo. ¿Alguien se acuerda de eso o no? ¿Dónde está granizando, Isidora? En Ñuñoa, pero fue como por 3 minutos. Maldición, me lo perdí. Ya, pero sí veo las gotas, yo estoy en Ñuñoa también. ¿Alguien se acuerda de este teorema o no? ¿De qué es lo que significa? Ya, déjenme mostrarles un ejemplo nomás. Supongamos que uno supiera que una partícula se mueve con velocidad constante, ¿ya? Entonces, su función posición, y esto sirve como un poco de repaso, aunque va a ser un repaso medio numérico y medio de cálculo. Supongamos que la función posición de una partícula es de 0t. Eso significa que la partícula se está moviendo con velocidad constante, ¿cierto? También uno podría escribir así, ¿cierto? X de t igual a x0 más b0t. ¿Ya? Y si uno dibuja eso en un gráfico, entonces de la posición versus el tiempo, ¿cierto? Si uno dibuja la posición versus el tiempo, entonces la posición versus el tiempo es una línea recta que tiene una pendiente b0, ¿cierto? Entonces, lo que uno dice es, ¿cuánto vale la velocidad de esa función posición? Bueno, la velocidad en general, da lo mismo cuál sea la función posición, es la derivada de la posición respecto del tiempo, que viene a ser
instantáneamente la pendiente de esta función en cada tiempo. Ya, ahora, como esta función que nos dimos tiene una pendiente constante v0, es una línea, ¿cierto? Entonces su derivada es una constante, y es v0. Ya, y eso lo que nos está diciendo simplemente es que, la velocidad es una constante, y vale v0. Ah, genial. Supongamos ahora que nosotros hacemos la integral de esa función en el tiempo. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Lo que el teorema fundamental del cálculo dice es que la integral de una derivada es la función evaluada en sus extremos. Es decir, la integral es la operación inversa a la derivada, es como que la anula. Si es que yo derivo la función y la integro, entonces recupero la función. Recupero la misma función. Eso. Así que fíjense que la integral de la derivada sería en este caso, o en realidad en cualquier caso, va a ser delta x. O sea, el cambio de la función entre el t2 y el t1. ¿Y cómo se ve eso gráficamente? Bueno, como se ve gráficamente es que la integral ahora de esta función, ¿cierto? En el tiempo, la integral, como la derivada es la pendiente de la función, la integral es el área bajo la curva de la función. ¿Ya? ¿Y cuál es el área bajo la curva de qué función? Bueno, de la función b, ¿cierto? Porque es de la función de x de t. Entonces, si yo hago b de t ahora, resulta ser que la velocidad es constante y vale v0, y entre mis límites de integración, entre ti o entre t1 y t2, entre t1 y t2, ¿cuánto vale el área bajo la curva entre t1 y t2? ¿Cuánto vale? Delta X. Vale delta x, porque vale v0 por t2 menos t1, ¿cierto? v0 es un lado de este rectángulo y el otro lado del rectángulo es t2 menos t1. Pero eso, v0 por delta t, v0 por delta t es delta x. ¿Ya? Que es lo que nosotros sabíamos de antes ocupando el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Entonces, volvamos a nuestro impulso. Esto de acá, eso es el impulso. Y esto es igual a la integral del cambio de momentum con el tiempo. ¿Cuánto vale la integral del cambio de momentum con el tiempo? Bueno, vale el momentum en el tiempo final menos el momentum en el tiempo inicial. Así que, en realidad, el impulso es como el delta momentum, ¿sí? Entre tiempo final y tiempo inicial. En realidad no lo voy a anotar así porque pareciera que P es función de tf menos ti. Uno debería anotarlo como... Me parece un poco más claro anotarlo así. Anotarlo como delta tf a ti de P así. No sé, queda más raro. Pero es el cambio de momento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que una pelotita, uno la suelta desde el reposo a una altura h, y la pelotita choca con el suelo, es un choque perfectamente elástico, ¿sí? Y se devuelve, ¿cierto? Va a devolverse hacia arriba, y se va a devolver conservando la energía cinética, ¿cierto? Así que va a tener la misma velocidad. Voy a dejar la ventana abierta porque si no siempre voy a estar desconcentrado pensando que está lloviendo y me voy a perder el granizo. La única manera de que el choque sea elástico con el suelo es que
la pelota cuando choca salga con la misma velocidad que venía para arriba, ¿cierto? Y si yo suelto la pelota desde el reposo a una altura h, ¿con qué velocidad va a llegar al suelo? ¿Cuánto va a ser la velocidad con la que llegue al suelo? Digamos que este es nuestro vector unitario z. La velocidad con la que llega al suelo la partícula, la velocidad inicial, si ustedes quieren, la velocidad de caída va a ser menos raíz de 2gh según z unitario. ¿Sí? ¿Les tinca eso? ¿Y cuál va a ser la velocidad de salida de la partícula hacia arriba? Va a ser lo mismo, pero con signo más. Raíz de 2gh con z hacia arriba. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Ya. Entonces, ¿cuánto vale el momentum? Ahora, pregunta número 1. ¿Cambió el momentum o no cambió el momentum? Sí, ¿Y por qué? Si es la misma velocidad. porque tiene sentido distinto. Tiene sentido distinto. Así que el momentum final es m por raíz de 2gh según z. Y el momentum inicial es menos m por raíz de 2gh según z. Así que uno podría incluso inmediatamente calcular cuál fue el impulso que recibió la pelotita desde el suelo, ¿cierto? Uno puede calcular el impulso, porque el impulso va a ser delta P. Y delta P es esto menos esto. Así que va a ser 2 veces m por raíz de 2gh según z unitario. ¿Es razonable que el impulso tenga un sentido de z hacia arriba o no? ¿Es razonable eso o no? Yo creo que sí. Sí, porque la fuerza que tiene que sentir la partícula para rebotar es que el suelo le tiene que dar una fuerza hacia arriba, en la dirección z unitario, ¿cierto? Y es esa fuerza la que hace que la partícula salga para arriba, ¿ya? Y entonces aquí Massman se va en una volada que encuentro que igual tiene sentido. Es una volada que nunca va a salir en un control y no los quiero desmotivar con que nunca va a salir en un control, porque que no salga en un control no significa que no sea entretenido, pero básicamente lo que sucede en el suelo con la pelota es que la pelota va a estar en contacto con el suelo durante un cierto tiempo, ¿cierto? Supongamos que uno lo pudiera medir eso. ¿Lo puede uno medir o no? ¿El tiempo? Sí. Sí, pero sería muy poco. Es poquito, ¿cierto? Todos hemos visto esos videos en que una pelota choca con el suelo, ¿sí? Y la pelota se deforma, ¿cierto? Y después vuelve a tomar su misma forma y vuelve a salir hacia arriba. Y eventualmente, no sé, mi cámara frontal se echó a perder ahora en la pandemia y no tengo cámara, pero los iPhone tienen una cámara lenta, los iPhone sobre el 5 creo, tienen una cámara lenta. Y si uno sabe como la razón a la cual se enlentecen los cuadros, uno puede eventualmente calcular el tiempo haciendo un video de esto, poniendo la cámara en el suelo y pidiéndole a alguien ayuda. Quizá alguien podría intentar ese video después y podemos ver, por ejemplo, la diferencia entre una pelota de acero que rebota en el suelo, en un suelo de concreto, con una pelota de goma que rebota, ¿ya? La diferencia va a estar en el tiempo, claramente. En el caso de la pelota de goma va a pasar harto tiempo la pelota de goma en el suelo, ¿sí? Comparado con el tiempo que va a pasar la pelota de acero en el suelo. ¿Sí o no?
Me imagino que es como que la deformación lo hace un poco así. Y así va a lucir, por ejemplo, la fuerza que le va a hacer el piso con el tiempo a nuestra pelotita, ¿ya? Entonces, supongamos que ese es el T0 y la fuerza va a empezar a ocurrir en un cierto T0 menos epsilon 1, como en un tiempo chiquitito antes, y va a ocurrir hasta un T0 más epsilon 2. Así al menos lo modela el Massman, ¿ya? Y entonces en realidad los cuerpos están en contacto en este intervalo que mide epsilon 2 más epsilon 1. Ese sería como el delta T, ¿cierto? El delta T sobre el cual están en contacto. Si la fuerza fuera constante durante el intervalo, ¿cuánto valdría el impulso? El impulso valdría F0 por delta T. Y eso tendría que ser igual a 2m por raíz de 2gh, ¿cierto? 2m por raíz de 2gh. ¿Ya? Nosotros sabemos que esto tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad porque para que nuestro choque sea elástico, ¿cierto? Efectivamente la fuerza tiene que ser capaz de cambiar el momentum en esta magnitud durante este tiempo. ¿Ya? Pero fíjense que la fuerza que se requiere, ¿qué hice? No. La fuerza que se requiere no es independiente del tiempo en el cual va a actuar. Porque porque en realidad es el impulso el que tiene que ser igual a 2m por raíz de 2gh. ¿Ya? Pero la fuerza en realidad es inversamente proporcional al tiempo que me tomaría ejercerla, ¿sí? Y eso significa que si yo me demoro bastante tiempo en chocar, es decir, si mi pelota es de goma, la fuerza que voy a ejercer sobre la pelota no va a ser tan grande. No necesita ser tan grande. Es una fuerza relativamente pequeña. Mientras que si yo hago que la interacción ocurra en un tiempo muy chico, como por ejemplo podría ser el caso de una bola de acero chocando contra un metal muy duro o contra el concreto, entonces la interacción entre los dos cuerpos va a ser bien corta y por lo tanto, en ese caso, la fuerza va a tener que ser bien grande. Es decir, nuestro problema no determina a priori la fuerza, sino que lo que determina es el impulso, pero el impulso va a depender un poco de los materiales que estén chocando, ¿ya? Y ese es todo el corolario. Massman lo hace un poco más complicado en su apunte, ¿ya? Pero nosotros Profe, estamos... ¿le puedo ¿Sí? preguntar algo? Sí, Esa fuerza la empieza a hacer el piso cuando la pelota toca con el piso, ¿no es cierto? claro, claro. Entonces, ¿qué relación tiene esta fuerza con la normal? ¿Es la Eh, misma? es que es una fuerza normal, po. Es una fuerza Ya, normal, eso. pero no es la normal. O sea, porque en realidad en general la normal, uno considera que la normal es como la fuerza cuando la pelota estuviera así como en reposo sobre el suelo, ¿sí? Si la pelota estuviera en reposo sobre el suelo, diría, esta es la normal del suelo. Pero en realidad la pelota no está en reposo, sino que se está moviendo y se está deformando. Entonces es como una fuerza más activa y, y Massman la modela como una parábola, ¿sí? En el apunte. Y por supuesto que para llegar a la misma ecuación de Massman, si es que uno la modela como una parábola, uno tiene que integrar, ¿ya? Entonces Massman hace una integral, ¿ya? Y llega a lo siguiente. Llega a que si es que los dos tiempos son epsilon, él llega a que a F0 es igual a 6m partido por raíz de 2gh dividido por 4 partido por delta t. ¿Ya? Esto es distinto porque nosotros supusimos que en realidad que nuestra fuerza era constante durante el intervalo y no una parábola, ¿ya?
pero para llegar a este resultado uno tiene que integrar, hacer la integral y calcularla, ¿ya? Por eso no se los quise hacer así, pero el resultado físico es el mismo, po, ¿sí? Y entonces, eso explica por qué yo puedo romper un vidrio con una pelota de acero, con una bola de acero, yo rompo un vidrio fácilmente, pero algunas veces choca una pelota de goma con el vidrio y no lo rompe, ¿ya? Eso todo tiene que ver con que la fuerza con la que el vidrio le va a impartir a la pelota, que es la misma y contraria que la pelota le imparte al vidrio, depende críticamente del tiempo en el que estén en contacto los dos cuerpos. Si yo logro hacer que ese tiempo sea más largo, entonces yo no necesariamente voy a poder romper el vidrio con la pelota por mucho que la tire fuerte y que la tire con toda esa masa y con toda esta velocidad, ¿cierto? Que es como tirar estos como slime, así, como tirarle un slime al vidrio y él va a quedar pegado y ahí se va a soltar. Va a pasar mucho tiempo ahí en que haga eso y la fuerza no va a ser muy grande, mientras que si lo hago con una pelota de acero, el contacto es súper corto y por lo tanto la fuerza rápidamente es súper grande y esa fuerza es suficiente como para quebrar el vidrio. ¿Profe? Sí, Esto también tiene que ver con el área de contacto, tenía entendido yo. claro, en un problema real, seguro que el área de contacto también tiene importancia, porque al final, en el problema real, es que la pelota se va a deformar, ¿cierto? Y se va a deformar así, como en un área. Y en realidad la fuerza va a estar distribuida sobre una superficie. ¿Ya? Y va a ser la sumatoria de toda esa fuerza a lo largo de esta área. Y efectivamente, esta fuerza por unidad de área es la presión que voy a ejercer sobre el vidrio, ¿ya? O la superficie, si es que yo la misma fuerza también la hago con una pelota más rígida, ¿ya? En que la deformación sea más pequeña, pero sea la misma fuerza, la presión va a ser mucho mayor también acá. ¿Ya? Así que eso también es una consideración en la realidad, ¿sí? En nuestro ejemplo ideal, en que estamos considerando solamente el tiempo que pasa, ahí quizás no es tan importante. No sé si tienen dudas, chicos y chicas.